Si les parece, vamos a iniciar con la mesa, con las queridas periodistas Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, Luisa Cantú, que se estarán incorporando en un instante más con nosotras. Y nosotros hoy vamos a abordar tres temas que nos parece que son pues, relevantes, cuatro temas que nos parece que son relevantes y que vamos a irlos abordando y que esperemos que nos dé el tiempo. Feminicidios de defensora de derechos humanos de pueblos indígenas en la Sierra Tarahumara. Asesinaron a esta compañera y a su hija en un hecho bastante lamentable y con pocos reflectores, ganó pocos reflectores esto que sucedió recientemente. También el Senado aprueba una reforma al Código Penal Federal, prisión a funcionarios y periodistas que difundan imágenes de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia, que puedan que publiquen imágenes con personas que hayan perdido la vida bajo estas condiciones. Además, el equipo, precisamente esto que hablábamos, el equipo que ha ido conformando Claudia Sheinbaum y los mensajes que eso implica cada uno de estos nombramientos y una retrospectiva sobre Chile. Hemos abordado bastante el tema, pero siempre hay ángulos muy importantes que abordar y queremos aprovechar además que Daniela Pastrana viene de allá y así como la entrevistamos para que nos diera su balance de lo que se estaba viviendo allá, pues vamos a hacer una más para que podamos platicar con las compañeras. Por lo pronto, ya veo por ahí a Daniela Pastrana y a Jessica Cermeño. No sé si Luisa viene ya un poquito retrasada o no. Pero por lo pronto, muy buenos días, mi querida Jessica, Daniela. Buenos Hola, días a todos. buenos días. Buenos días, ¿ya te repusiste, Daniela? No, pues sí, dormí bastante. Llegué ayer directo a una cosa que tenía con Luisa de un programa que vamos a sacar con nuestras ideas, con nuestros temas de la Escuela del Amor. Y entonces llegué a mi casa como a las 8 de la noche después de un larguísimo viaje y, y sí, dormí como 10 horas. Y bueno, Bueno, pues ahora estoy en plan de maquillaje profundo de un ojo para ver si se me empata con el otro, porque ya se me corrió el moretón, pero bueno, ahí estoy ya, repuesta, descansada y lista aquí para enterarme. Muchas noticias, muchas cosas en México. vaya que sí hay noticias y ya está ahí también Luisa Cantú. Muy buenos días, mi querida Luisa. Hola, buen día, perdonen la tardanza. No hay cuidado. Jessica, pues buenos días también, mi querida Jessica, y si te parece, vamos entrando en materia con este caso tremendísimo que se dio en la Sierra Tarahumara, y no solamente es de lamentar este feminicidio de una madre y una hija defensoras de derechos humanos de pueblos indígenas, sino además la forma en que estas compañeras han sido asesinadas. Jessica Cermeño, cuéntanos. Pues miren, yo quería que presentar este caso porque creo que en realidad no se vio mucho en general, con todo lo que ha pasado. Sin duda hemos estado muchísimo, pues en cuestiones electorales, ¿no? Y a mí me importaba este caso, vamos a contarlo desde el principio. Es el caso de Gloria Cáñez y de su hija, Sally Gladys Abella Cáñez, que madre e hija fueron asesinadas allá en Chihuahua, en el municipio de Valleza, cerca de una comunidad que se llama Hierbabuena. Ellas fueron encontradas, pues, encontraron 51 casquillos de bala, o sea, con esa hazaña las asesinaron. E inmediatamente la fiscalía, uno de los fiscales de Chihuahua, lo que dice es que ellas no eran activistas, que no, en realidad querían lucrar con uno de los terrenos allí en la Sierra Tarahumara, querían utilizarlo. Ustedes saben que hay zonas de Chihuahua que se utilizan, puedes conseguir tu permiso para uso forestal, para conseguir madera, porque pues ahí hay bosque, y que en realidad ella pues simplemente era una persona más, digamos, que estaba buscando un permiso. Pero en realidad lo que pasa con esta mujer es que con Gloria Cáñez es parte de una estructura, digamos, que se ha dado en Chihuahua,
de apoyo de algunas personas que, incluso teniendo terrenos, como es el caso de Gloria, han ayudado en varias ocasiones a distintas comunidades rarámuris, distintos grupos que han sido desplazados básicamente de sus terrenos, por una combinación que mi colega periodista Jorge Torres siempre dice que es el inicio del crimen organizado en cualquier lado, que es cuando terratenientes y grupos políticos locales se unen a grupos criminales para conseguir sus fines. En este caso, llevamos ya más de una década, bueno, varias décadas en realidad, ustedes saben, de extracción de recursos naturales en la Sierra Tarahumara, pero específicamente en la última década lo que hemos visto sobre todo es que ha habido una batalla, bueno, 2 décadas, una batalla legal de esos grupos para quitarles de manera jurídica, digamos, mediante demandas penales que establecen contra gobernadores indígenas, rarámuris, para quitarles tierras. En el caso de Gloria, Gloria se había, digamos, aliado con algunos grupos indígenas y varios habían llevado sus casos porque, por supuesto, así como se quieren llevar tierras, digamos, de indígenas, también se quieren llevar terrenos de cualquier persona ya, entonces lo que hacen es hacer alianzas, ¿no? Y ese era el caso de Gloria. Por eso a mí me molestó mucho de entrada desde el principio que uno de los fiscales, el fiscal de la zona sur de Chihuahua, dijera que pues ella no era activista, que no tomáramos este caso como otro asesinato más de activistas medioambientales en México, pero lo cierto es que este es otra vez un ataque directo a personas que están defendiendo recursos, en este caso sobre todo forestales, aunque ella tuviera un terreno. Digo, ahora resulta que por tú defenderte, digamos, de que te quieran despojar, pues estás, digamos, no puedes hacerlo, ¿no? Y porque inmediatamente, pues bueno, ya tú no eres activista de ningún tipo. En fin, una serie de cosas, ¿no? Que a mí me pareció terrible, que por supuesto hay muchas dinámicas locales que hay que asegurar, pero yo, digamos que yo tuve contacto en el 2021 también con otro grupo de indígenas que de hecho se estaban defendiendo, no en la zona donde la asesinaron a ella específicamente estaba viendo casos, por ejemplo, de municipios como Guadalupe y Calvo, que mis colegas de Univisión incluso han ido a hacer reportajes con los sicarios que están trabajando en la droga, ¿no? Entonces es terrible eso, pero en otro lugar en el 2021 llegaron empresarios de Chihuahua aliados con un político local del PRI que los demandaban directamente a los gobernadores indígenas por despojo. Y en realidad era un terreno de varias miles de hectáreas, yo no recuerdo en este momento, pero donde estaba incluso la comunidad, ¿no? Estaba la iglesia, estaba todo donde ellos vivían, y en realidad lo que querían estos empresarios aliados con este prista era mediante los tribunales quitarles todo esto y desplazarlos. Y la verdad es que hay mucho trabajo que han hecho abogados locales para evitar que esto ocurra. Y quería yo traerlo a colación porque en realidad lo vi en muy pocos lugares y creo que es importante recordar, sobre todo desde el asesinato en 2022 de estos 2 sacerdotes jesuitas allá en Cerocau, de un guía de turistas que recuerdan todo esto que ocurrió con el Chueco, de que pudimos volver a asomarnos un poco en esa zona tan alejada del centro de México, de cómo se están moviendo las dinámicas locales, y este es otro caso, desgraciadamente, donde 2 personas, una madre y su hija, son asesinadas con esa hazaña, y además el fiscal dice, bueno, habría que ver cuál es el grupo criminal que está ahí, porque de seguro está involucrado. O sea, esas son las respuestas de las autoridades locales que a mí me parece terrible. Pues sí, es la costumbre de estar criminalizando también a defensoras y defensores de derechos humanos. Pues, ¿qué decir, mi querida Luisa Cantú, también de un caso de esta naturaleza que de veras llama mucho la atención el poco reflector que ganó esta información, esta noticia? Gracias. Híjole, yo no tenía todo el contexto que nos da Jessica. Creo que, digo, hay poco que agregar ahí, la verdad. Sí resaltaría 2 puntos de todo lo que nos dijo ahorita. Digamos, el tema de la repetición a las mismas personas y en este caso a la misma familia de violencia, porque en este momento justo es un momento en el que se está discutiendo el presupuesto. Entonces, como que siempre que hablamos de protección cuando hay violencia contra una familia y digamos del mecanismo y lo que tendría que suceder con las personas activistas, pues creo que ignoramos a veces esto, ¿no? Que una vez que hay una amenaza para un miembro de la familia, el resto también queda vulnerable.
pensando en lo que pasó con el esposo y con ellas, digo, o sea, tendría que ser también un foco que se discuta próximamente. Y bueno, el tema del fiscal y la revictimización, hijo, también lo hemos dicho aquí muchas veces y particularmente entiendo que el fiscal de Chihuahua es alguien como doblemente señalado eh, pues por motivos de corrupción y de malas prácticas anteriormente, ¿no? Entonces, pues solo otra vez hablar de las fiscalías, ¿no? Y que, digamos, como que últimamente cuando hablamos de activistas y periodistas asesinados, como que hablamos justo de la administración federal, pero nunca ponemos el foco en el papel que tienen que jugar también las fiscalías locales para frenar la impunidad y para prevenir, ¿no? Evidentemente con investigación que tendrían que estar haciendo, pero ¿cómo? Si justo quieren pues achacarlo a las propias víctimas. Entonces, pues solo diría como que ojalá, como dice Jessica, estas notas no pasen desapercibidas y se vea qué le toca a quién hacer, ¿no? Como que justo hay actores en este momento muy específicos que tendrían que reaccionar de otra manera y siempre son los actores a los que no se les exige. Ahora con el tema de Uriel Carmona, más o menos los fiscales están bajo la mira, pero realmente muchas veces ni sabemos quiénes son, ¿no? Quienes tendrían que reaccionar directamente cuando leemos noticias así. Ya. Gracias, Luisa Cantú. Daniela Pastrana, ¿cuál es tu mirada en este caso? Gracias, Ernesto. Sí, brevemente, porque como bien dice Luisa, ya Jessica hizo una amplia exposición de todos los elementos que hay, pero a mí me quedan un par de reflexiones. Uno, el tema, lo que está pasando, que no solo es en Chihuahua, lo han documentado ustedes muy bien, en Chiapas, en Guerrero, en los lugares de territorios de poblaciones altamente indígenas que están siendo especialmente vulnerados a esta por esta mezcla que hay ahora de crimen organizado infiltrado en muchas de las estructuras sociales y políticas locales, sobre todo políticas locales, no solo policíacas, sino también políticas, y que en estos territorios pues ya ha quebrado, ¿no? Durante muchos años, mientras veíamos la expansión del crimen organizado en muchas regiones del país, veíamos que había territorios, los territorios de los pueblos indígenas que estaban un poquito como en cierta burbuja, porque por su propia organización social no tenían no había sido tan fácil para los grupos criminales infiltrarse, meterse. Pero lo que ahora hemos visto en muchas de las regiones es que sí se han empezado ya a romper esas barreras y que están en una muy especial situación de vulnerabilidad las personas que siguen ahí viviendo, resistiendo. Entonces creo que esa es una cosa que sí tenemos que poner muchísima atención. Porque se repite en varios lugares, en muchos lugares del país y sobre todo, insisto, en estas regiones, en estas zonas de pueblos que pues con los rarámuri lo venimos viendo ya, de verdad, hace pues una década por lo menos, porque hay que recordar que pues ocupan los lugares donde están los recursos, los bienes naturales, en este caso la madera, que es de donde pues se quiere hacer negocio, o sea, siempre hay que seguir la ruta del dinero, a quién está beneficiando, cuál es el negocio que hay, y ese negocio que está detrás pues es el que genera estas dinámicas en donde los actores involucrados, y ahí voy con la segunda parte que me deja esta reflexión, eh, como bien decía ahorita Luisa, no se están viendo a todos los actores. O sea, aquí hay un poder ejecutivo estatal, un poder, los municipales, para nosotros el caso directamente más doloroso es el de Miroslava Bridge, ¿no? Del poder que tienen estos grupos criminales sobre los alcaldes, ¿no? Digamos, la infiltración que hay ahí, pero también está el poder de las fiscalías, que ese, insisto, para nosotros sigue siendo no solo en ese caso, sino en muchos, el tema se construyó y se discutió durante mucho tiempo el tema de tener ¿qué hacemos con las fiscalías? No funcionaban antes cuando eran nombradas directamente por los ejecutivos y las fiscalías autónomas tampoco están cambiando mucho por lo visto y las fiscalías están teniendo un papel sumamente relevante, bueno, y los jueces también, para que se generen estas dinámicas de impunidad de las que parece que no podemos salir, ¿no? Porque las fiscalías son ahí el gran obstáculo para que
los asesinatos, las agresiones puedan tener una contención y evitar que se puedan repetir y que vayan escalando a un nivel de violencia mayor. Entonces creo que ahí pues hay mucho todavía que trabajar y poner el foco en qué está, cuál es la historia del fiscal, de por qué esta actitud, o sea, que no vayamos normalizando el tema de que pues sí, es común que las fiscalías criminalicen directamente a los defensores. Bueno, pues hay que olvidarnos de pensar que eso es normal y hay que empezar a ir directamente, como en el caso sí de Morelos, a estarle poniendo los reflectores de manera que no pueda ser tan fácil su omisión, ¿no? Porque no solo es una omisión, sino en muchos casos una acción directa de defensa de los criminales. Gracias, gracias, mi querida Daniela. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente tema porque tenemos 4, queremos que nos alcance. Y bueno, este otro que también siento que no ganó los reflectores que tendría que haber ganado, y es esto que avala el Senado de la República: 18 años de cárcel a quien difunda imágenes de cadáveres de mujeres víctimas de la violencia. Pues hay muchos, dice la reforma, se aplicará a funcionarios y también a periodistas, youtubers, personas y representantes de medios de comunicación que lo publiquen. Pues es una buena noticia. Hemos abordado este tema. Me gustaría ahora invertir un poquito el orden e iniciar con Luisa Cantú, que pues también a Luisa pues hemos abordado este tema. Luisa ha tenido también posiciones muy firmes y fuertes cuando estaba en la Octava y en otros medios, pues siempre ha sido una posición muy clara. ¿Cuál es tu valoración, mi querida Luisa, sobre esta noticia? Bueno, pues muchas gracias. Sí, ha sido, digamos, posición que he aprendido de buen periodismo como el que hay aquí. Y tengo sentimientos encontrados. O sea, porque por un lado sí creo, sí, bueno, seguro ahorita coincidiremos en algunos puntos. Digo, por un lado, por supuesto que creo que está muy bien que se discuta el tema porque efectivamente, digamos, siempre es algo que discutimos de manera individual cuando no nos encontramos con una imagen explícita de violencia en las redes sociales, como está bien, ayuda a la discusión, es información y denuncia o revictimiza, como que creo que está bien que se ponga orden en este asunto, está bien que se ponga orden en una muy mala práctica periodística que está también normalizada y enraizada en este país, como la filtración de imágenes, ¿no? De crímenes violentos. Sabemos perfectamente quiénes son los reporteros en su mayoría, porque en su mayoría son hombres, pero quizá también haya mujeres, yo no identifico ninguna, pero ya sabemos quién es la prensa que recibe, digamos, este tipo de contenidos de personas que solo pudieron haber sido agentes de la policía o de la fiscalía, porque son quienes acceden a los lugares una vez que se cierra, digamos, el acceso al resto de la población. Entonces creo que está muy bien que por fin le entren al tema los legisladores y las legisladoras. Ahora, 18 años de cárcel, a mí ya sabemos que la cárcel y la amenaza de cárcel en este país no soluciona nada, no le sirve a las víctimas, no nos ayuda, digamos, a construir una cultura de paz. Es como, pues otra vez como una medida de, sí escuchamos que están diciendo algo importante ciudadanía, entonces hicimos una iniciativa, pero en realidad en la práctica, pues yo no veo que vaya a mejorar. Y justo también por esto, porque ¿cuál es la cadena de mando de algo clandestino como una filtración, ¿no? ¿Cómo vamos a saber, digamos, quién fue el origen de la filtración? Sabremos quién la publicó y sí creo que está bien que sea un desincentivo, pero creo que ahí también hay todo un dilema ético. Y además, las notas solo dicen que son imágenes explícitas, pero revisando ahorita lo que ponía Luis Fernando García de la red justo de R3D, de Defensa de Derechos Digitales, pone el párrafo completo que en realidad dice dar a conocer, difundir, entregar, publicar, transmitir, bla, 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 imágenes, audios, videos, documentos, información, indicios, hallazgos, instrumentos o constancias que obren en una carpeta de investigación. Y creo que eso es otro tema distinto. Una cosa es no difundir violencia explícita y otra cosa es no poder publicar lo que hay en una carpeta de investigación. Hay un montón de casos en nuestro país que hoy estarían en la impunidad o con la única versión que las autoridades nos dieron si no hubiera habido reporteo de carpetas de investigación. Entonces, la verdad es que esto puede ser un desincentivo también al buen periodismo, ¿no? Como que con la bandera de algo que sí estaría muy bien, la ley Ingrid, que sin duda creo que no es, o sea, es un asunto que para empezar yo creo que tendría que ser una
un asunto de medios, porque ahora que decías justo del trabajo que hemos hecho nosotras, la verdad también es porque estamos en medios que tienen un gramo de ética, ¿no? Hay muchas periodistas por ahí y muchos colegas, hombres periodistas, que sus medios no les preguntan, ¿no? O sea, que también creo que eso es una cosa, pues, sí, como de organizacional, que justo ahí está todavía mala cultura como de sangre es rating, entonces, como Milenio, por ejemplo, ¿no? Siempre abre con sangre, no hay más, todos los noticieros de todo el día abren con nota roja. Eso dudo mucho que pues tengan la culpa, por ejemplo, los reporteros o los conductores, ¿no? Como que el tema es demasiado profundo y sí demasiado importante porque lo que decíamos, ¿no? Al final entendemos el mundo con lo que se nos dice que está pasando y si se nos dice que lo que está pasando es eso, de esa forma, con ese ángulo, pues lo más probable es que esa sea nuestra forma de funcionar, que es un poco lo que también hemos discutido aquí, ¿no? Cómo empezar a romper eso y desde dónde, pues desde aquí. Entonces sí creo que es muy importante, pero creo que es una muy buena intención que se va a quedar ahí, en algo que no se traducirá, digamos, a la práctica y que de hecho, en el sentido contrario, podría desincentivar, por ejemplo, que se publiquen investigaciones importantes. Ya, gracias, Luisa. Pues curioso, yo tenía un buen rato, pero buen rato que no me detenía a ver un noticiario completo de Milenio. Y ayer vi el de Azucena Uresti y tienes razón, o sea, todas las golpizas a los jóvenes y pasan todas las escenas de manera muy explícita. Sí, vaya que Bueno, tienes razón en ay, eso. perdón, Sí, todas las veces, cada marcha del 8 de marzo, cada día de la prensa, siempre hay un reportero en específico que todas señalamos porque se la pasa difundiendo imágenes de feminicidios, porque se la pasa faltando a la dignidad de las víctimas. Ah, bueno, Multimedios le dio un programa para hacerlo ahora en cadena nacional, ¿no? Ya no solo en Twitter, ahora. Entonces, por eso digo, también es una cosa de medios, de que sí, ahí sí. firmando sus pactos y pronunciándose contra la violencia y, ¿no? Pues éntrenle al tema desde ahí también, o sea, como que sí es un tema de públicos, pero por este país y el funcionamiento de sus medios, es un tema mayoritariamente de privados. Pues sí, sí, vaya que tiene mucho ángulo. Y aprovechando ahorita esto que señalas sobre los medios, pues te pregunto precisamente a ti, mi querida Jessica Cermeño, ¿cuál es tu mirada en ese sentido, la tuya personal como periodista, sobre esta reforma que aplica el Senado? Y pues desde un medio como Univisión también, ¿cómo manejan eso? Bueno, ahí yo tengo que confesar, y lo confieso de verdad aquí, que hay veces que yo pongo imágenes que cuando llega mi paquete, mi paquete de así tal cual sale, yo lo envío a Miami y de repente me dicen, pero ¿por qué esto no lo blureaste, no? O sea, a veces a mí se me olvidan cosas, ¿no? Mm. Que mi medio, que tiene una línea de ética muy clara, me dice, no, ese charquito de sangre no va a salir, ¿no? Por ejemplo, cosas así, o cuando a mí se me pasa blurear, por ejemplo, que en el fondo hay unos niños, ¿no? Entonces yo los tengo que blurear, digamos, y a veces se me pasa, se los digo de verdad, y ahí es, como bien dice Luisa, entra tu medio de comunicación, si es que tiene un código de ética claro sobre cómo tienes que manejar las cosas, que te regañe y te dice, oye, eso no puede salir, ¿no? Porque aquí, ¿qué es lo que queremos? Y hay debates, ¿no? Y en las juntas editoriales hay debates sobre, oye, pero es que salió este video, no, pero es que eso no lo podemos poner por ética. O sea, hay discusiones que se dan dentro de los medios de comunicación serios y eso no tiene que ver ni con el tamaño, ni con el número de personas que los ven, ni nada. Eso tiene que ver con una concepción de periodismo que se tiene que hacer. En mi caso, pues a mí incluso a veces me corrigen la página. Yo trato de ser de veras muy cuidadosa y también los periodistas sabemos que tú puedes cubrir un feminicidio sin presentar las imágenes que presenté, por ejemplo, de Ingrid, ¿no? En el 2020, que fueron terribles, que además yo debo confesarles también que no me enteré hasta este año de ese caso. Yo no sé dónde andaba, qué hacía, no sé, pero cuando vi la imagen de lo que habían publicado mis colegas, dije, ¿no? Entonces se entiende perfectamente toda esta situación. Bueno, eso es como del lado de mi medio, ¿no? Que así es. Esa es la verdad y no tengo por qué mentirles. Pero yo también empecé con sentimientos encontrados, porque primero dije, sí, qué bueno, y otra vez nos referimos a este periodista, colega que todo el mundo conoce, que además siempre pone su Como es marca de agua en todo lo que consigue, porque nadie horrible más eso. lo tiene. Yo no quiero saber cómo los consigue, pero en fin, más allá de eso, eh, yo dije, bueno, habrá que ver, vamos a revisar. Entonces yo me puse porque dije, a lo mejor algo de lo que yo estoy haciendo, y de verdad lo hice con toda esa intención,
lo estoy haciendo mal según esto que está pasando. En el Senado se aprobó prácticamente con apoyo de todas las bancadas, 89 votos a favor, 90 dicen el sistema, va a pasar a la Cámara de Senadores y de Diputados. Y ya fue cuando yo empecé a revisar que en realidad es un cambio al Código Penal, el artículo específicamente 225 que tiene que ver con delitos a la administración de la justicia. Y ahí ya me salto porque en realidad específicamente ese artículo tiene que ver con funcionarios públicos. Entonces me puse a revisar, ¿no? Prácticamente ya dijo Luisa lo que es, dije, pero esto no aplica para los periodistas, ni para los blogueros, ni para nadie, porque efectivamente, como bien dice Luisa, sin duda, ahí no podemos nosotros como medios de comunicación publicar ciertas imágenes por respeto a las familias, por respeto a la víctima, para no revictimizar en general, digo, y eso en cualquier curso básico de derechos humanos te lo establecen. Pero también hay casos, yo pensaba, nada más para, a lo mejor pensando en un caso que más o menos últimamente tuvo mucho interés, ¿no? Que es, por ejemplo, el cateo al Black Wall Street Capital, aquí en la Colonia Anzures, en la Ciudad de México, que en realidad los abogados se acercan a los medios de comunicación con los videos de todo lo que habían hecho los policías, porque los policías se habían robado dinero. Si ustedes recuerdan, que se queda muy claro como en algunas imágenes de cámaras de seguridad de ese cateo, se ve cómo los policías están llevando cosas y cómo trataron a todos. Entonces yo decía, bueno, bajo este nuevo precepto, ni siquiera los abogados van a poder recurrir, como bien decía Luis, a los medios de comunicación para dar a conocer un atropello. Entonces ya revisando me di cuenta que no, que en realidad los que están diciendo que aplica para youtubers, periodistas en general, a toda la gente, es incorrecto. Y afortunadamente ya vi, porque quien lo presentó fue la ministra Olga Sánchez Cordero, que ya, viene de otras iniciativas que habían presentado el PAN, Movimiento Ciudadano. O sea, en realidad todos los partidos políticos están de acuerdo con esto, pero ya también Olga Sánchez Cordero aclaró que esto no es una ley mordaza, porque nada más aplica a los funcionarios, que sí es importante hacer este cambio. Digo, efectivamente, creo que es, como bien dice Luisa, difícil encontrar quién es el que está filtrando esta información, pero creo que me parece que es una manera más estricta de cumplir la ley, que por supuesto les interesa a las personas en el poder y a los políticos en general, porque muchas veces no quieren que se den a conocer irregularidades que existen en el Poder Judicial, en algunos casos, sin duda, pero es a los funcionarios públicos aplica esto. Entonces eso ya es un matiz totalmente diferente, porque si un medio de comunicación quiere dar a conocer algo que le entrega, digamos, de buena fe, una víctima, que le entrega un abogado de una empresa, que le mira lo que está haciendo la autoridad en esto y yo lo quiero denunciar, entonces ya no existe esa mordaza, porque efectivamente hubiera sido una mordaza para cualquier tema, porque como bien dice Luisa, si tú ves el fraseo, no es nada más para las imágenes de violencia, es para cualquier cosa que esté en una carpeta de investigación que sea confidencial, ¿no? Entonces eso cambia todo, pero afortunadamente la ministra ya aclaró, y lo estoy viendo ahorita, ¿no? Que la ministra, al ver todo lo que se estaba publicando, después de lo que se publicó, dice que solo aplica a servidores públicos, que por supuesto es otro matiz, y ya entiendo eso, y es una cosa manejable, porque evidentemente, pues, insisto, las autoridades tienen que saber quién está filtrando esto a los medios, ¿no? Y nada más quiero aclarar que en el caso de la ley Ingrid, que estaba en la Ciudad de México prácticamente desde el 2021, me parece un año después de que falleció Ingrid y que se dio a conocer todo este terrible caso, ellos establecían hasta 6 años de prisión. Como bien dice Luis, ahora es yo vi hasta 12 años en el documento, no sé de dónde sacan lo de 18 en los medios de comunicación que lo están reportando así, pero sí es obviamente un incremento de la pena, ¿no? Habrá que ver, que esto todavía falta a la Cámara de Diputados, pero sí es, nada más yo quería aclarar ese matiz, porque yo también dije, a lo mejor necesito ver cuál es mi papel, digamos, en esta nueva disposición que va a pasar a Cámara de Diputados, y efectivamente es a los funcionarios públicos. Y ya. No, gracias, y gracias, muy pertinente ahí la precisión que sea específicamente para funcionarios, es decir, y particularmente me parece pues para las fiscalías, porque vaya manera de filtrar información, no solamente imágenes, también información. Así que, Daniela Pastrana, ¿cuál es tu mirada aquí frente a esta reforma? Sí, mira, Ernesto, yo lo que creo es que ese es un campo muy delicado. O sea, esta aclaración porque sí, nosotros vimos las notas y a mí me brincó de inmediato porque dije, esto
nos lleva justo a que al ratito, una cosa que hemos peleado mucho desde el periodismo, la posibilidad de tener fuentes, que no des a conocer los nombres de tus fuentes, que no, o sea, que no te lleven al banquillo por lo que publicas, porque eso, por supuesto, es una afectación terrible al periodismo de investigación, porque el periodismo de investigación a veces, no, o sea, la única forma de revelar cosas es no publicando o protegiendo a quienes te dan esa información. Entonces, esto, cuando yo lo vi, esa parte a mí me parecía sumamente delicada, sumamente escandalosa desde el ejercicio del periodismo serio, y no solo en México. Es que brincas esa reja y entonces ya tienes a periodistas encarcelados por todos lados, que es lo que ha pasado en muchas partes del mundo. El giro de cambiar, ya no matan periodistas, entonces ahora los someten a juicios, pues es lo que estamos viendo en Guatemala, lo que estamos viendo en muchos lugares, ¿no? O sea, se judicializa esto y entonces lo que tienes es un arma política contra los periodistas. Entonces, me parece importante esta aclaración y que esto lo esté aclarando ahora la ministra, porque sí hay que irnos a revisar entonces más allá de las notas que se publicaron, exactamente cómo está esta iniciativa, porque eso hace una diferencia. Ahora, yo también coincido en que, pues, si estamos hablando de las fiscalías, que son un elemento que opera en esta máquina de impunidad como un eje central de esta máquina de impunidad, pues difícilmente creo que las fiscalías van a estar investigando quién filtró para, porque las filtraciones vienen de ellos mismos. El problema es que son juez y parte. O sea, ¿quiénes van a hacer las investigaciones de las filtraciones? Pues ellos mismos, los que filtraron. Entonces es un poco difícil que ellos mismos se enjuicien. Y entonces a mí me parece que si bien es una iniciativa que puede ser un elemento como, o sea, que puede responder a esta demanda social, y eso sí me parece importante. O sea, yo creo que ya lo que vimos después de lo de Lagos de Moreno y toda la discusión y el rechazo que hubo a la publicación de estas escenas, esta violencia explícita, ¿no? En medios de comunicación, y ya hay un rechazo y hay un hartazgo de mucha ciudadanía y se ha expresado, y que creo que a eso responde esta iniciativa de los senadores de decir, bueno, vamos a empezar a poner orden. Se topa, que creo que es bueno que exista esa reacción, pero se topa con la realidad. La realidad es que los que tienen que investigar quienes hacen esas filtraciones, pues son quienes hacen las filtraciones. Entonces, pues me parece que en la operatividad pues se topa ahí con un obstáculo que es prácticamente infranqueable. ¿Quién va a estar? A menos que hubiera otras instancias que pudieran hacer esa investigación, pues va a estar muy difícil que eso se lleve a realmente una acción que permita frenar estas cosas. Ahora, sí tiene que haber una revisión muy profunda, más allá de las penas, o de las sanciones a los funcionarios, que tendrían que estar resueltas no solo con el Código Penal, tendrían que estar, para empezar, deshabilitados. O sea, antes de irnos a los 18 años de cárcel, tendríamos que decir, pues si tú filtraste, man, te vas muchos años de la administración o de la procuración de justicia. O sea, hay otras herramientas no punitivas, o sea, no penales, que podrían aplicarse ya desde la ley de servidores públicos y demás, pero tiene que haber una revisión muy profunda desde los medios de cómo estamos reproduciendo esto, que no tiene que ser una acción del Estado, ¿no? Decirnos cómo, pero sí que tiene que haber esta revisión, porque pues, sí hace mucho daño. Y todas, yo creo que no hay una sola mujer que no se haya ofendido, sentido lastimada enormemente por las publicaciones de Carlos Jiménez, y le voy a decir el nombre porque no es o sea, todos terminamos lastimadas, o sea, hace daño con lo que publica. Y un medio todavía, para tener rating, le da ese espacio noticioso. Me parece una cosa increíble. Y porque además en ciertos espacios esa publicación es que tiene contextos distintos, porque una cosa es afectar la dignidad de las víctimas, pero en ciertos casos y en ciertos contextos muy locales, esa publicación de ciertas imágenes en medios locales ha permitido que no desaparezcan los cuerpos. Y eso también lo aprendimos mucho nosotros, quienes hemos cubierto víctimas mucho tiempo, porque desaparecían y ya no se sabía nada. En cambio, con la publicación de una seña, de un tatuaje, en algunos contextos muy locales, permitía a las familias decir, pues ese que encontraron era mi hijo, porque no hay forma ya de desaparecerlo, porque pues era ese tatuaje que tenía. Entonces,
Es complejo y me alegra mucho que no sea en este sentido de meter a la cárcel a los periodistas, porque eso me parece que realmente era muy, muy, muy delicado, y nos mete en un terreno muy pantanoso, pero pienso que es una iniciativa que parte de algo muy bueno, que es la reacción ciudadana de rechazo a esto, pero que necesita pensarse muchísimo más para ver acciones que realmente sean efectivas y eficaces para enfrentar este problema de las filtraciones. Gracias, Digo, gracias. ahí sí, si me permites decir algo muy rápido, mi querido Sí, Ernesto, claro, por lo que decía claro. Dani, que también es verdad porque ahorita que hablábamos de cómo trabajan los noticieros, ¿no? Digo, más allá de lo que yo les pueda decir, yo trabajo en un noticiero de televisión, por supuesto, y además casi siempre cubro cosas de seguridad, ¿no? Digamos que gran parte de mi trabajo es cubrir cosas de seguridad, tragedias, este tipo de cosas, que desgraciadamente muchas veces son la noticia principal en México. Entonces, lo que sí quiero decir es que incluso lo más sangriento, incluso lo más terrible, hay una manera de abordarlo y que creo que se tiene que presentar en un noticiero. O sea, yo estoy convencida de eso, porque como bien dice Dani, muchas veces la realidad te gana, ¿no? Y no puedes decir, bueno, no, como esto fue muy sangriento, entonces como la gente, pues, ya no lo quiere saber, pues entonces yo lo voy a omitir como si no hubiera ocurrido, porque también es eso lo que buscan y gobiernos desde el principio de la humanidad, ¿no? Esa es la verdad, de evitar que esta crisis, y ahí yo recuerdo perfecto este pacto con Peña Nieto, lo que le decía Calderón también en los medios de comunicación, y que ahora el presidente López Obrador, cuando se enoja, cuando la nota principal de algo terrible que ocurrió aquí de México, pues es eso, ¿no? Es violencia. Entonces siempre hay una manera distinta de abordarlo, ¿no? Siempre hay una manera ética donde puedes tú sacarlo y decir la tragedia que ocurrió y presentarlo en un medio audiovisual, que es lo más complicado, ¿no? Es nada más que quiero yo decir lo que yo no, yo sí creo que las historias de eso tienen que seguir apareciendo en los medios de comunicación y que no, precisamente por ese hartazgo, a veces la gente ya ha dejado pasar muchas cosas que en realidad ya no le molestan, precisamente por cómo las presentamos. Entonces es todo un reto para nosotros, pero que tienen que seguir estando ahí. Nada más eso. Gracias, Jessica. Pues sí, son dilemas que luego uno se presenta. Nosotros tenemos, hay videos, por ejemplo, que decimos, bueno, pues vamos a pasarlo, vamos a oscurecerlo o vamos a ponerle un blur. Bueno, hay unos que ni eso, o sea, no hay manera de pasar nada, ni el sonido, ni la imagen, ni nada, porque son verdaderamente tremendos, ¿no? Vamos a pasar, si les parece bien, al siguiente tema y que tiene que ver ahora, pues, con estos nombramientos que ha estado haciendo Claudia Sheinbaum. Apareció en su equipo, pues, digamos que quienes estarán encargados de esta campaña electoral. No decimos gente del gabinete, ni vamos a especular con eso, sino básicamente, pues que hay una estrategia que empieza a perfilar de Claudia Sheinbaum, mi querida Luisa Cantú. Hay una estrategia que se empieza a perfilar de ella y empieza a mostrar, digamos, que el músculo, ya una vez que le entregaron pues esa estafeta, pues esa no es cualquier cosa lo que hizo ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, cuando le entrega ese bastón de mando y que le suelta todo Morena, y ahora sí, tú te encargas y tú tomas las decisiones. Pues creo que lo está haciendo y se empieza a ver una estrategia donde pues ahora llama a quienes contendieron con ella, precisamente a Dan Augusto, pues Ricardo Monreal, nada más y nada menos, y a Gerardo Fernández Noroña, con nombramientos ahí bastante particulares en la coordinación de vocerías, de asuntos políticos y de enlaces en el interior de la República Mexicana. ¿Qué decía al respecto, Luisa? Ay, sí, ni por dónde empezar también aquí. Creo que más o menos era algo que, digamos que, bueno, ya sabíamos que iba a ser Claudia, pues, perdón, pero que quien sea que hubiera llegado lo hubiera tenido que hacer, porque entiendo que fue parte, digamos, este documento que firmaron como de acuerdos de unidad y civilidad, así como nadie se podía ir a formar otro partido político, también como que estaba ya especificado que sí se tenía que incluir, digamos, de alguna manera o ya se preveía, digamos, este escenario más o menos, ¿no? Pero creo que sí, pues lo que se conoce como operación cicatriz está saliendo, digamos, con 4 de 5
en el sentido que estaba previsto. Creo que ahora habrá una mira muy importante. Ahora también un poco como que se ha desinflado el asunto de Ebrard, que como lo dijimos aquí, fue un asunto más bien inflado en los medios de comunicación, porque pues no es que en realidad ni al partido ni a lo que está planteando Morena le moviera nada, era más bien un tema por el tamaño de personaje que es Ebrard. Creo que la siguiente batalla sí van a ser de forma muy importante las entidades donde también va a haber elecciones, ¿no? Las gubernaturas y el Distrito Federal, si no me equivoco, son 9, porque justo si algo ha sido polémico en el pasado es la designación de candidatos, ¿no? Cómo quedan finalmente los candidatos locales. Estas encuestas pues rompió por ahí Ricardo Mejía Verdeja, quedó, bueno, todo este proceso de Guerrero en el que finalmente se baja Félix Salgado Macedonio para que quede su hija, es decir, creo que esos han sido los momentos de cuestionamiento más grandes a Mario Delgado. Como dices, la nueva, digamos, como figura, líder moral que no tiene un cargo público en este momento es Claudia Sheinbaum, que es mujer y que no va de salida, ¿no? Que va a competir por una entrada. Entonces creo que ahí, digamos, el peso de sus responsabilidades va a ser muy grande y la operación cicatriz que se va a requerir va a ser 9 veces, ¿no? Ahora, digamos que ya logró darles algo a estas personas que habían competido contra ella, pero bueno, imaginemos lo que va a pasar en Puebla, lo que va a pasar aquí en la Ciudad de México, ¿no? A mí me sorprendió mucho, no quiero como desviar mucho el tema, pero lo que pasó aquí en la ciudad, por ejemplo, pensamos todos, que lo lógico era que fuera Clara Brugada la candidata, por lo menos por Morena. Y de repente sale esta entrevista rarísima con La Jornada, que yo no estoy segura del todo de que sí haya sido un destape, digo, no es ningún secreto la intención bueno, la posibilidad, no sé si intención, la posibilidad de que Harfuch pudiera quedar como jefe de gobierno. En realidad, la periodista es la que pone el tema, ¿no? Harfuch, ¿no? O sea, Harfuch no dijo, estoy listo para todo reto en la Ciudad de México. La periodista le preguntó, ¿está listo para todo reto? Y él dijo, sí. Entonces, no sé si ese sí pueda contar como que estratégicamente lanzó esa declaración en la semana, pero bueno, sí dijo que sí. Y lo cierto es que renuncia el día que legalmente era la fecha límite para contender a la jefatura de gobierno, lo cual también fue como, bueno, ya 2 la misma semana sí puede ser sospechoso, pero creo que eso también va a ser un gran reto para Morena en la ciudad, que Claudia Sheinbaum sabe mejor que nadie, pues ya tiene, digamos, un proceso importante de pérdida de confianza. Perdió la mitad de las alcaldías Morena en las elecciones medias de 2021 y ahora, pues creo que habrá mucho debate si es Omar García Harfuch el abanderado. Entonces creo que Claudia tiene como otra gran tarea, además de, digamos, estos simbolismos que sí, efectivamente, ¿no? El bastón de mando y demás, como, digamos, la parte como simbólica de partido, la parte real, dura de decisiones va a ser un tema, porque si García Harfuch se va a su gabinete de seguridad, pues también va a tener que dar explicaciones por el historial de función pública que tiene Omar García Harfuch. Si lo deja como candidato contra Clara Brugada para la ciudad, creo que hay mucha izquierda que va a reaccionar a eso fuertemente, ¿no? Y muchas mujeres y, pues sí, muchas personas. Entonces, creo que en realidad este es el momento como más tranquilo que va a tener, porque a partir de la próxima semana que comiencen los procesos locales, va a haber muchas exigencias sobre perfiles, porque además justo Coahuila pensamos que había sido así el punto, digamos, más importante de decir, a ver, muchas bases de Morena dijeron el apoyo no es incondicional. Si tú pones a una persona como la que estás poniéndome, sí va a haber cambio de opinión. Y la Ciudad de México, insisto, es un bastión de izquierda. Digo, no sé si podemos decirle al PRD en este momento de izquierda, pero sí en algún momento era la izquierda que había. Que para Morena es fundamental por ser el corazón, la capital, porque Claudia Sheinbaum salió de aquí en todo sentido, de los SHs, de la UNAM, ¿no? O sea, de todo lo que le han dado hoy que la hace, digamos, la heredera ideológica, el bastón de mando de Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver mucho con lo que pasa en la ciudad. Y pues ahí yo creo que el siguiente gran reto va a ser cómo toman la decisión, digo, sí va a ser una encuesta, pero bueno, también sabemos que las encuestas son una parte y el visto bueno, por tal vez no ya dedazo, pero sí la bendición, digamos, simbólica, pesa para la gente. O al menos eso creería yo que pasó con este proceso que acaba de vivir Claudia, Ricardo Monreal y demás. Entonces, yo creo que se va a poner todavía más interesante muy pronto. Gracias, mi querida Luisa. Daniela Pastrana, ¿cuál es tu mirada aquí también sobre todos estos enroques que anda haciendo ahí, pues
algunos ayer en la mesa con los periodistas también hacían, bueno, pues decía Alejandro Almazán, pues, o Temoris, no recuerdo, pues se está echando ahí, si me estás metiendo a Monreal, se está echando el alacrán aquí en el hombro, y cuando esté a la mitad del río, pues le va a picar a la rana. En fin, hacía ahí algunas analogías parecidas a las que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cuál es tu mirada de estos nombramientos? El micrófono. Ay, sí, es que una no se puede ir unos días, ¿verdad? Y regresas y está todo, son demasiadas cosas y demasiados temas que analizar y todos relacionados, porque bueno, yo no creo que esto vaya a empezar la próxima semana. Yo creo que exactamente empezó en el momento, sí, de la entrega del bastón de mando, que, que a lo mejor para muchos puede ser algo superficial, pero yo creo y estoy convencida que para el presidente López Obrador es un elemento simbólico fundamental. Es decir, te entrego la responsabilidad que a mí me entrega. Y, y ahora te toca efectivamente tú, ¿no? Seguir esta línea. Y entonces a partir de ahí yo creo que políticos que tienen mucha lectura política, como sí, Ricardo Monreal, los que han estado mucho tiempo en eso, leyeron y de inmediato pues se cuadraron. O sea, Ricardo Monreal a los 2 días dijo, bueno, sí, ya no quiero ser candidato a jefe de gobierno, ¿verdad? O sea, porque inmediatamente empezaron a leer que es la figura que ahora va a tomar ese relevo, pues es Claudia Sheinbaum, y pues como, ahora sí que como en El Padrino fueron a decir, bueno, venimos acá con el relevo generacional. Me parece muy importante, Ernesto, y muy interesante esto de los nombramientos que se hicieron y cómo a quienes puso en cada lugar, ¿no? O sea, Monreal, coordinador de enlaces, Adán Augusto, que ya llevaba el tema de la política interior en el gobierno de López Obrador, con esto de los asuntos políticos, y Noroña, que es finalmente creo que el que más empatiza con la militancia de izquierda, pues como de vocero, y el que además le puede resolver lo que a lo mejor a ella a veces le falta, ¿no? Que es esta posibilidad de transmitir los mensajes. Él sí las tiene y entonces lo pone de vocero. Pero me parece muy importante el acomodo que tiene en cada una de las, de cada una de estas figuras que sí eran parte del acuerdo, un acuerdo que Ebrard no ha cumplido y que básicamente lo van como aislando y le van dejando pocas salidas de qué hacer, porque finalmente los demás están cumpliendo estas reglas, pero lo veo también en el reflejo de lo que está pasando, de lo que pasó con el nombramiento del gabinete de Delfina Gómez, que hoy a las 3 de la tarde toma posesión y eso es una cosa que realmente a mí me parece increíble y maravillosa y le tengo mucha envidia a Alejandro Ruiz que va a estar ahí porque, porque es, ¿no? Tomar posesión en el Estado, que fue el semillero del priismo del país, el Grupo Atlacomulco. Bueno, se va el PRI del Grupo Atlacomulco, toma posesión una mujer que además hace esto mismo, ¿no? Incorpora a su gabinete, además de que es un gabinete bastante paritario, un poquitín 60-40, pero incorpora a su gabinete a sus opositores en la campaña, que son Higinio y Horacio Duarte. Entonces, esta forma en la que están operando estas como nuevas dirigentes emergentes me parece muy interesante, porque si bien es cierto que pues en unos casos están, como bien dicen, echando el alacrán a la espalda, y ya sabemos que algunos de ellos no van a perder nunca la oportunidad de ver cómo de pronto ponen el pie o hacen alguna zancadilla, cómo se llevan agua a su molino, porque es su forma natural de ser. Me parece interesante cómo lo están conformando, de manera que eviten más fracturas o eviten más, o puedan empezar a tener algo que sí sea como un proyecto político común, ¿no? Habrá que seguirles la pista, habrá que ver cómo asumen. Claudia Sheinbaum no es una mujer, por lo que sabemos, no es una mujer como nos la quisieron pintar en esta precampaña, que sí me parecía muy desafortunada, como de florecitas y cositas así, ¿no? Es una mujer bastante dura.
Entonces, y que era parte del reclamo que hacíamos, porque no la presentan como es en lugar de querernos pintar a una persona que no es. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona, pero a mí me parece que de entrada, pues sí están asumiendo las responsabilidades estas de una forma, pues sí, muy interesante. Y pues sí, ya está la rebatinga. O sea, estamos hablando de una elección muy grande. No solo es la presidencia y la continuidad del proyecto político lo que se juega, están las 9 gubernaturas, no sé cuánto, o sea, todo el Congreso, por supuesto, todas las alcaldías. Eh, y en estas candidaturas y en estos gobiernos locales, que es donde, en esta fragmentación que hemos visto en la era post-PRI del país, estos cotos de poder locales, de gobernadores y de alcaldes, pues van a jugarse también muchas cosas, ¿no? Entonces, esto que está pasando en los lugares centrales, ¿no? Somos un país muy centralista, entonces a nivel nacional, en Ciudad de México y en el Estado de México, me parece que es así como tarea, ahora sí, aunque a Jessica no le guste porque faltan 12 meses todavía, hay que seguirle, hay que seguirle la pista y ponerles el ojo, porque ahí eso va a reflejarse en muchos otros de los lugares del país. Y ya por último, nada más lo de García Harfuch, entiendo, yo vi que fue Miguel Ángel Velázquez el que hizo la entrevista escrita, no sé si la del video, pero era como Miguel Ángel Velázquez el jefe de ciudad de la jornada. Y pues ahí hay que decirlo con mucha claridad. Entonces, yo le tengo aprecio a Miguel Ángel Velázquez, pero también conozco muchas sus prácticas y mucho su forma de operar con sus amigos políticos. Y yo escribí ahí una cosa que decía, pues fue literalmente un patanazo, ¿no? ¿no? Echémosle por delante, y tratando de hacer también política desde los medios, que pues eso es una práctica que a veces también no deberíamos pensar y erradicar ya de los medios, ¿no? Entonces, qué bueno que ya no está, y ahora vamos a ver también con mucha atención lo que es lo que pasa en la ciudad, que está buenísimo. Ya, gracias, mi querida Daniela. Pues hubo mensajes ahí importantes. Yo tengo la impresión ahí, mi querida Jessica, que pues el respaldarazo ya está bastante marcado con Clara Brugada, porque pues la forma en que renunció, el día en que renunció Harfuch, y después salió con que no, pues siempre no es para lo de la Ciudad de México, sino que me sumo al equipo de Claudia, y luego ve uno el informe de Clara Brugada, y sentado ahí atrás, Jesús Ramírez Cuevas, y varios funcionarios de peso, en el último informe de gobierno de Clara Brugada como alcalde de Iztapalapa. Y bueno, yo creo que ahí tengo la impresión, la decisión ya está tomada en ese sentido y de manera bastante poderosa. Pero bueno, todos estos movimientos que está haciendo Claudia Sheinbaum, que tengo también la impresión que pues está empezando a tejer, ¿no? Es decir, bueno, qué necesidad de mantener una confrontación, sino más bien, pues vamos a hacer las estrategias y ya al que le guste o no le guste, pues que se tome un omeprazol y yo voy a seguir adelante. Esa es la impresión que tengo. ¿Cuál es tu mirada ahí también, Jessica? Bueno, pues es que ahí, y yo lo platicábamos un poquito de las confesiones que hizo el presidente López Obrador la semana pasada, mi querido Ernesto, de cómo él organizó todo Sí, para cuando él ya no estuviera, ¿no? Y que este traslado del mando fuera lo más que se pudiera y que todo mundo se diera cuenta de que su poder tenía que seguir en Morena, porque eso creo que es al final la razón de todas estas reglas. Yo creo personalmente que no fueron una decisión de Claudia, el mismo presidente lo dijo, me parece, ya no sé si la semana pasada, esta semana, cuando contó todo lo que tuvo que hacer una vez que era presidente del PRD y se estaban peleando por las candidaturas, entonces ahí le queda muy claro cómo es ese proceso interno, también le queda claro lo que provocan las rupturas, porque él provocó, bueno, no él directamente, pero estuvo en un grupo importante que rompió con el PRI. Entonces, a mí me parece que a López Obrador le quedaba muy claro eso y que les presentó en sus opiniones, como dijo, en sus recomendaciones que le hicieron caso, ¿cómo no le van a hacer caso si es López Obrador? Que planeó todo para que esto ocurriera y que yo en serio, y se los digo en serio también, que estoy asombrada de que les haya salido tan bien, porque efectivamente a mí me parece que a la gente le queda muy claro que Claudia Sheinbaum es la que está. Además,
esta operación cicatriz de la que ya hablaron, digo, los que estuvimos en el World Trade Center nos quedaba muy claro las caras largas que había de Adán Augusto, de Ricardo Monreal, y aquí aunque parecen sonrisas forzadas, ahora que les da estos cargos, pues ellos están en la foto al final, ¿no? Citando a los viejos priistas, están ahí, ¿no? Y además me parece, creo, un acierto que esté Fernández Noroña con los medios de comunicación, porque además de que quedó muy bien parado en el proceso interno, si algo tiene Xochitl Gálvez que me parece que le falta a Claudia Sheinbaum, esta posibilidad de responder rápido, de hacer, porque Xochitl te contesta inmediatamente cualquier ataque del presidente López Obrador casi en horas, ¿no? En minutos, y creo que Fernández Noroña tiene esa posibilidad más que Claudia de estar respondiendo ante medios de comunicación de cualquier cosa que ocurra y que además a la gente le gusta, lo ven sincero, que eso es importantísimo para el movimiento de este lado, digamos, que le crean al vocero de Claudia Sheinbaum. Y sí, yo lo veo con más herramientas para responder. Entonces, por ese lado, a mí me parece dijo además que inmediatamente que le dieron el bastón de mando, ya el otro día estaba Claudia en conferencia de prensa de ya nos reunimos, ya vamos a hacer los comités, muchas gracias, la siguiente conferencia de prensa de Mario Delgado del proceso ya terminó, sí vamos a revisar muy bien lo que diga el señor Ebrard con mucho cuidado, pero el proceso ya terminó. Ese byte que da, esa declaración que la da tan contundente, te queda claro que ya están en otra cosa, ya Claudia Sheinbaum este fin de semana a tomar protesta de estos nuevos comités estatales, o sea, ellos ya están en lo suyo y me parece, y se ve en las calles, que han trabajado muchísimo en la Ciudad de México, por lo menos en cualquier lado yo me encontraba, a veces hasta me molestaba, debo decirles, porque me encontraba esta gente con los chalecos, ¿no? De la Ciudad de México, informándote todo lo que van a hacer, lo que puedes tener, estas ferias del bienestar, o ya no sé cómo le llamaban, que si necesitabas asesoría jurídica, o sea, creo que esta era la respuesta institucional planeada que dio Morena en la Ciudad de México al darse cuenta de lo que había pasado en las elecciones en el 2021, que no les quedaba más que trabajar, ¿no? Y ahorita, que decía Dani que citaba al padrino, yo también cito a Vito Corleone esto de que a tus amigos los tienes que tener cerca, pero a tus enemigos más, y eso es alguien, de eso solo lo puede hacer alguien que tiene un carácter no flemático, ¿no? Que tiene la capacidad de decir, bueno, híjole, me odian, ¿no? Me odian, pero tienen que estar aquí conmigo porque eso va a ser mejor para mí en el largo plazo. Digo, que me parece que alguien como el presidente López Obrador no tendría ese aplomo político, aunque sé que él le dijo que lo tuviera, o sea, como lo que yo no tuve tú ten, ¿no? Porque, insisto, las reglas creo que son de él, pero creo que Claudia tiene esa posibilidad y que también con todo esto que ya hemos platicado hace quedar muy mal a Marcelo Ebrard cuando dice que Mario Delgado es un cobarde, ¿no? Que son como, y que nosotros no nos vamos a someter a esa señora, que cuando yo vi esa declaración, con todo y que yo le veo muchas cosas a Marcelo Ebrard, sí fue de qué clase de comentarios en un mundo político en el que estamos, en las discusiones de género que se están dando, no puedes dar una declaración política así. Entonces creo que todo, además esto le preguntaban a Mario Delgado, oiga, ¿y usted se reunió con los diputados de Marcelo Ebrard? Sí, yo me reuní con ellos, ¿no? Les dije que si quieren estar, que aquí van a tener su lugar como militantes, tampoco les ofrecí nada. O sea, están cerrando todo, una operación muy clara que tiene que ver, insisto, con toda la experiencia que tiene el presidente López Obrador y todo lo que ocurrió en su historia política personal y que a él le quedaba muy claro que el candidato, el funcionario, la persona más importante en Morena era él y que él tenía que dejar muy claro, la única manera de pasar este poder era así, con reglas muy claras. Nada más finalizo que mientras ya Morena está haciendo sus comités, que ya se ve Claudia para Oaxaca el fin de semana, que ya estamos con todo esto, que Ebrard todavía no decide, además para colmo, qué va a hacer, porque esa es la realidad, por lo menos dice, me voy a esperar a ver Morena qué dice, pero yo voy a hacer mi movimiento y a ver si se unen, o sea, que se ve una indecisión, una muy clara en comparación con Morena. Del otro lado tenemos a doña Xochitl Gálvez, que lo único que yo le he visto en esta semana al menos es esta conferencia en el Senado, ¿no? Que estaba hablando en tribuna ella como senadora, porque ella dice que lo puede hacer todo sin duda, pero que hablando de los indígenas y después una conferencia de prensa ahí en el Senado, que además le pregunta por su casa, que sí, que si no, que estaba mal hecha, es lo único que ha hecho la candidata de la oposición. Y además que tiene todos los si tú ves alrededor, ¿no? Que ya hemos platicado, cabeza de vaca, en fin,
Yo sí creo que ahí le están ganando, ahora sí lo veo muy claro, del lado de Morena, la oposición, que están muy, muy adelantados, ¿no? Y nada más, bueno, sobre Harfush, digo, yo no, la verdad no he visto mucho el trabajo de Clara Brugada y debo decirlo que cada vez que veía yo en las cosas que cubría Clara Brugada era porque ella llegaba con gente, literal, llega con muchas personas para apoyar a gritos a la jefa de gobierno en ese tiempo y ahora la ex jefa de gobierno, ahí estaba su gente, 2,000 personas, 1,000 personas, no sé, afuera del World Trade Center, yo las vi y ella llegó como si fuera la reina de la primavera. Eso es lo que sé de Clara Brugada de frente. Pero sí me queda claro que Harfush, si se une a Claudia Sheinbaum, si algo podemos decir es que le ganaba a Marcelo Ebrard quizá a Claudia Sheinbaum es en la concepción de una estrategia de seguridad para este país. Y creo que ella tiene que trabajar en una propuesta muy fuerte, que a mí no me asombraría que tuviera todo su equipo cercano para presentarle algo a la sociedad que nos convenza de que las cosas pueden mejorar, porque yo insisto, me van a decir que yo siempre quiero hablar de seguridad, pero yo sí creo que el problema de seguridad es el más terrible de este país, el problema de los desaparecidos, y que ella tiene mucho que trabajar en eso. Y ya, hablé mucho, pero es que tengo muchas cosas que decir. Ay, no, pero pusiste muchas cosas buenas. Puedo decir ahí algunas cosas también de... Adelante, adelante, por favor. No, bueno, de lo que dices del pobre de Ebrard, ¿no? Si hasta Daniel Cibaja ya está en el gabinete de Delfina, ¿no? Ayer, digo, pobre, pero si hasta su gente más cercana, ¿no? La que está buscando reelecciones o la que, pues, le acompañó ya tiene otros cargos, pues sí, pinta complicado este mes de decisión para él. Y ahí, lo que dices lo que decías hace rato, Dani, de cómo hacer política con los medios. Ahí creo también que, digamos, sumando a esto que decíamos de los retos que vienen para Morena, sería terrible que Claudia Sheinbaum ganara la presidencia y que se perdiera la ciudad. Parece quizá un miedo exagerado, pero hay que ver los porcentajes, digamos, de pérdida de voto a la izquierda en la Ciudad de México, y ahorita les voy a dar el peor dato de todos que encontré hoy en la mañana. Digo, obviamente, Ebrard ganó con una popularidad gigante que le dejó López Obrador, Mancera con la que le dejó Ebrard, que es histórica, 63% me parece que pues, fue una locura aquí. Mancera lo hizo tan mal que ese 60% pasó a 40% cuando ganó Claudia en la ciudad, ¿no? Es decir, esto que pasó en el 2021 en realidad ya se veía como un desencanto con la izquierda en la capital, lo cual yo creo es una primera alarma. El mismo día que Monreal dice que no va a ir por la ciudad, Sandra Cuevas confirma que ella sí. Y de hecho dice ahí por ahí, ay, sí, el único que sería tiro es Monreal. No tengo ninguna relación con él, pero es el único que creo que podría darme batalla. Bueno, total, se hace este cambio y en el primer sondeo posterior a esa declaración de Sandra Cuevas sube 6 puntos en el promedio de encuestas. No estaba en el top y el día de hoy amanece en el número 6. Es el personaje que más ganó lugares. Sandra Cuevas, sí, Sandra Cuevas, la Sandra Cuevas favorita de Jessica. Esta Sandra Cuevas, con el operativo Diamante, con los rótulos, con este gris uniforme de paredes, esa Sandra Cuevas, de la que no sabemos nada más que esas cosas, oigan, es la que más creció, digamos. Omar García Harfuch, por eso decía lo de hacer política en los medios. Digo, el promedio de encuestas que lleva más el pulso local es polls.mx, que es de Luciano Pasco, que es el vocero del grupo Salinas, ¿no? Entonces también ahí, sabiendo que la hija de Ricardo Salinas, Ninfa, es pareja de Omar García Harfuch, ¿no? Pero lleva 12 meses o no sé cuánto en el primer lugar. Harfuch no se ha bajado en ninguna encuesta que veamos de ciudad del primer lugar. ¿Por qué? ¿No? Eso también a mí, digo, no sé, ya sí han ido como sacando los personajes como Acril y demás que se han ido como quitando y de repente aparecen en primer lugar en las encuestas. A mí ahí eso como que no deja de hacerme ruidillo. Y bueno, nada más decir que sí, digo, yo tengo mi opinión específica sobre Omar García Harfuch, pero la realidad de lo que dices, Jessica, sí hay pocas cosas más presumibles que lo que pasó con la seguridad en la Ciudad de México, ¿no? Este programa Alto al Fuego, leía la columna de Carlos Pérez Ricard el otro día, que Pablo Vázquez, quien se quedó como titular ahora de la SCC, es quien propuso este programa Alto al Fuego traído de Boston, me parece, de otras ciudades donde se implementó, y creo que la reducción es como 58% de los delitos porque es como de estrategias muy focalizadas de prevención. Entonces, la verdad es que sí entiendo también, digamos, por qué podría ser una apuesta, pero insisto, a mí me hace como, no sé si a ustedes también, como un choque mental así de, pues sí, de personaje actual contra personaje trayectoria. Justo otra de las cosas que se criticó, perdón por decirle al reportero de la jornada, es que había sido, por ser la jornada, pues, y de hecho creo que eso se lo leía a Temoris,
muy Era el laxo jefe en de el tema ciudad, Ayotzinapa. el jefe, el editor de ciudad, que además tiene cualquier cantidad de años y de cosas que no vamos a hablar ahorita ahí, pero es Se la hacer, sabe, pues. meterse en la vida política de los partidos, ¿no? Y esa es una práctica que ya tendríamos que eliminar, perdón. Ah, Sí, no, no, ahí, no, y ahí el asunto también es la editorial. O sea, es la decisión editorial de publicarlo así como se publicó, ¿no? Porque no se manda tampoco solo y menos sobre ese tema. En fin, ahí hay varias lecturas, pero Luisa, si quieres cierra porque ya tenemos que entrar a la siguiente entrevista. Ya Solo nos iba a decir eso. regresamos. Bueno, nada más iba a decir eso. En realidad, fíjate que la jornada ni siquiera es, la palabra destape la usa el país por primera vez. La jornada dice listo para cualquier reto. Y quien dice Omar García Cruz se destapa es el país. Y como lo dijo el país, entonces ya todos los medios, ay, se destapó. Pero bueno, no, solo decía eso, que digamos, creo que la segunda pregunta, en realidad la entrevista la abrió preguntándole por su papel en el caso Ayotzinapa. Lo de listo para la ciudad fue la última. Digo, nada más ahí pensando como en justo el ruido que ha hecho, creo yo, porque lo vi mucho como en personajes que respeto mucho justo de la ciudad. Cuando estaba ese gris ahí justo por la fecha en la que renunció en esta misma semana, pues sí hubo como otra vez una lupa muy importante a su trayectoria. Pues sí, yo creo que un personaje como Harfus le puede restar a Claudia Sheinbaum, tendrá que hacer sus cálculos y valoraciones, ya se verá. En fin, pues ya no nos dio tiempo para el siguiente tema, ya nos tomamos 10 minutos de más y ya está Marta Olivia ahí esperándonos. Así que mi querida Daniela Pastrana, Luisa Cantú, Jessica Cermeño, gracias a todas, chicas. Oye, Gracias. yo solo Cuídense quiero hacer mucho. una acotación muy breve, Ernesto, que es Sí, que sí. qué bueno que Jessica no quiere hablar de política porque está muy adelantado, porque o sea, tiene tan claros muchos panoramas que bueno, imagínense, si realmente se pusiera a estudiar lo que está pasando. Y bueno, No, ya ve, y la otra semana hablamos de los candidatos a la Ciudad de México, porque sí sería buenísimo Sandra Cuevas versus Clara Brugada, eso sí son dos proyectos contrarios, ¿no? Y ya, oye, nos no, vamos. nada más quiero decir, es que ahora sí me ha tocado reportear eso, entonces tengo algo más que decir, y ya empezó el proceso electoral según el INE, y nada más quiero decir, yo no quise decir que no hacía nada Clara Brugada, porque ya están diciendo que ha hecho mucho y que yo nada más quiero decir que no he reporteado eso, no sé el trabajo de Clara Brugada, lo único que he visto de ella es lo que dije, nada más para, ya después cuando lo reporté se los cuento, pero quería decir que no había hecho, o sea, ustedes me entienden, hacer la aclaración que no quise decir que no había hecho nada, sino que yo no había reporteado nada, y ya, perdón. Pues sí, porque vaya trabajo que tiene Clara Brugada. Y de Pues Sandra ni comencé, ya eso es, sí, ni Te toca a comencé, no, ti, no puedo hablar te de eso. toca a No, ti, no puedo. Jessica. el próximo le Miren dedicamos todo el así, tiempo a tú Sandra. reporteas a Sandra, yo a Clara y Luisa a Harfuch y ya, todos contentos. Muy bien, me parece muy bien. Yo voy a Compañeros, protestar si quieren muchísimas fuera de ahí. gracias. Baigoncito, gracias. Bueno, pues estamos bien retrasados. Vamos a entrar a la siguiente entrevista con nuestra querida Marta Olivia López. Pero sí, pues hay varios análisis, lecturas, balances de lo que está sucediendo en estos procesos electorales de candidatas, candidatos a la Ciudad de México para la presidencia de la República Mexicana. Pues sí, Claudia Sheinbaum pues sigue designando, tomando decisiones importantes que se va a ir perfilando poco a poco, pues cuál es la línea editorial, la línea política y la forma de gobierno que podría tener Claudia Sheinbaum, pues una vez que sea el proceso electoral y si todo sale conforme a los pronósticos, pues que sí, que Morena va a arrasar. Y creo yo, si la contendiente pues es Xóchitl Gálvez, pues yo sigo insistiendo, ya sabes, lo dije desde hace varios meses, es un regalo para Morena que sea Xóchitl la candidata.